enfermedad renal crónica. Habíamos mencionado en las dos clases anteriores que las dos primeras causas que van a originar enfermedad renal crónica son, en primer lugar, la diabetes mellitus y en segundo lugar, la hipertensión, ¿no? Pero, ¿cómo definimos a la enfermedad renal crónica? Se va a definir como la disminución de la función renal. Si ustedes hacen una evaluación de la filtración glomerular, en esta vamos a encontrar que es inferior a 60 milímetros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados. También se le puede definir por la existencia de daño renal durante al menos 3 meses de duración. O sea, un paciente que tiene un problema renal durante 3 meses consecutivos, lo más probable es que este paciente llegue a daño renal crónico sin poder revertirse. Si nosotros hacemos un estudio anatomopatológico, ¿qué vamos a encontrar a nivel renal? ¿Qué lesiones encontramos si hacemos una biopsia? ¿No? Si vamos a hacer una biopsia, vamos a encontrar alteraciones histológicas a nivel del parénquima renal, ¿no? Si nosotros hacemos una evaluación de la proteinuria y dosamos albúmina, vamos a observar que en orina va a haber albuminuria. Si nosotros hacemos un examen del sedimento urinario, lo más característico es que haya presencia de cilindros leucocitarios o de hematíes, ¿no? Hematuria y o leucocituria. Y también, como compromiso de esa lesión renal crónica, van a comenzar a darse alteraciones electrolíticas y otras de origen también tubular. Si nosotros queremos evaluar por imágenes, vamos a observar que la estructura y la morfología del riñón se encuentra alterada, ya sea en un paciente normal o en un paciente que ha recibido un trasplante renal. Y este es el cuadro de clasificación pronóstica de la insuficiencia renal crónica, ¿no? Es un cuadro adoptado de la clasificación del CADIGO del 2012, en donde consideran los rangos de filtrado glomerular medidos en milímetros por minuto sobre 1,73 y los rangos de albuminuria, ¿no? Que están medidos en cociente de albúmina creatinina en miligramos por gramo. Observen ustedes cómo la clasificación lo hace en 5 niveles, ¿no? Desde G1 hasta G5, obteniéndose una subdivisión a nivel de G3, G3A, G3B, ¿no? Y la albuminuria se clasifica en 3 grandes grupos, A1, A2, A3, de acuerdo a la concentración de la albúmina sobre la creatinina, normal o leve, moderado y grave. Esta tabla ustedes tienen que aprenderla de memoria, porque en función a ello ustedes van a diagnosticar y clasificar el estadiaje del paciente que ustedes manejan en ese momento. Habíamos mencionado que las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica terminal son a la cabeza la diabetes, seguida por la hipertensión. Sin embargo, pueden acompañarle otras enfermedades, como por ejemplo la glomerulonefritis, las nefropatías congénitas hereditarias y las nefropatías intersticiales. Ahora, lo más frecuente es que cuando un paciente tiene un problema renal o una causa, coexistan varias y estas van a potenciar el daño renal. ¿Cuál es la incidencia y la prevalencia de insuficiencia renal? Se ha descrito que es más prevalente en los países desarrollados, llegando a alcanzar hasta el 11%. Y, por ejemplo, en Arabia Saudita y Bélgica llega hasta 24%, ¿no?
En Estados Unidos la prevalencia es más o menos 14%. En España se ha encontrado que en la población adulta el 10% tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Y en los mayores de 60 se ha encontrado en más del 20% de la población. Y según estos estudios, esto todavía estaría infradiagnosticado. Ahora, la enfermedad renal crónica va a aumentar. ¿Con qué factores? Con el envejecimiento de la población. Conforme envejece la población, lógicamente la enfermedad renal crónica también aumenta. Se incrementa también con la prevalencia de los factores de riesgo. Los factores cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, ¿no? Un estudio, el estudio Enrica en España, puso de manifiesto que hay una estrecha relación entre enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular y acumulación de factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo van a ser las manifestaciones clínicas? La mayoría de los pacientes que sufren enfermedad renal crónica son asintomáticos, pero son asintomáticos hasta que llegan a fases avanzadas de la enfermedad, en donde el cuadro ya se muestra florido. En algunos casos pudieran presentar síntomas propios de la etiología que está originando el daño renal, pero por lo general al inicio estos síntomas pueden ser inespecíficos. Entonces, conforme va progresando la enfermedad renal, se comienzan a retener sustancias tóxicas. A estas sustancias tóxicas se les llama toxinas urémicas. Estas toxinas urémicas contribuyen aún más a provocar inflamación, disfunción inmunológica, enfermedades vasculares, disfunciones de las plaquetas e incremento de las hemorragias, ¿no? Estas toxinas urémicas se clasifican en 3 grandes grupos, dependiendo de su solubilidad, de su capacidad de unión y su tamaño molecular. Y pueden ser pequeñas, como la urea y el oxalato, medianas, como la homocisteína y los indoles, y grandes, como la beta-2 microglobulina y la hormona paratiroidea. Entonces, la mayoría de los síntomas que va a presentar un paciente son el resultado de la acumulación de toxinas urémicas, ¿no? Y recalcarles nuevamente que estos síntomas se van a presentar en estadios avanzados de la enfermedad. Entonces, cuando la enfermedad ya progresó y el paciente se encuentra en estadios avanzados, va a presentar manifestaciones neurológicas, como por ejemplo la soñolencia, el letargo, la fatiga, la polineuropatía periférica, algún grado de deterioro cognitivo, puede tener alteración del lenguaje, apatía o irritabilidad. Y si nosotros examinamos piel, vamos a encontrar que es un paciente pálido, tanto en mucosas como en conjuntivas, ¿no? Puede presentar hiperpigmentación, puede haber sequedad de piel o cerosis y hasta calcificaciones a nivel cutáneo o subcutáneo. El paciente generalmente tiende a estar rascándose, tiende prurito, sobre todo cuando está en una fase avanzada. Y como consecuencia de este rascado, le van a aparecer lesiones pruriginosas, nodulares o queratóxicas e incluso hasta líquen simple, ¿no? Y hay también manifestaciones clínicas secundarias a la hipertensión, ¿no? Puede el paciente presentar disnea, sobre todo cuando hay sobrecarga hídrica que esté asociada a anemia o a enfermedad de insuficiencia cardíaca. Entonces ahí se hace mucho más evidente la disnea que pueda presentar el paciente. Pueden también haber síntomas gastrointestinales, como anorexia, náuseas, vómitos y alteraciones del gusto. E incluso cuando uno se acerca a un paciente que tiene enfermedad renal crónica terminal,
él tiene un aliento característico al cual se le conoce como fetor urémico. Y esto es debido a que la urea se descompone en la saliva. Tiene también cambios en la orina. Pudiera haber poliuria, oliguria, nicturia o una orina espumosa, ¿no? Lo cual nos va a indicar pérdida de proteínas. Puede también el paciente referirnos calambres en las extremidades inferiores. Puede acompañarse de algún grado de edema periférico, debido a que retiene sal y que se incrementa cuando hay hipoalbuminemia. Ya en estadios avanzados de la enfermedad, el paciente puede cursar con disfunción sexual, con impotencia, en mujeres con amenorrea, pero esto se produce en pacientes que tienen pues un estadio avanzado o que están relacionados a la etiología, como por ejemplo en un paciente diabético, ¿no? O podrían también potenciarse con el uso de algunos fármacos. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica tiene un deterioro progresivo de la función renal. Se considera que a partir de los 40 años nosotros perdemos aproximadamente 1 milímetro por año que pasa, de tal forma que cuando llegamos a los 70 años nosotros vamos a tener menos de 70% de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, la progresión renal se va a definir en base a un descenso del filtrado glomerular de más del 25% respecto a la situación basal o al incremento. ¿Cuándo consideramos también que hay una progresión renal? Cuando, por ejemplo, tenemos un paciente a cual ya nosotros le dimos una categoría y el paciente sube a otra categoría grave de deterioro de la función renal, progresa, mejor dicho, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene antecedentes para tener progresión renal o insuficiencia renal crónico, se aconseja realizar 2 medidas de filtrado glomerular en un periodo no inferior a 3 meses, para así también descartar una disminución debida a una insuficiencia renal aguda. Pueden haber pacientes con antecedentes ya de enfermedad renal crónica y sin embargo pudieran venir descompensados por otro factor, por una deshidratación, por una queca. Entonces, con la finalidad de que estar monitorizando a estos pacientes es que se les pide 2 medidas de filtrado glomerular. En pacientes que tienen diagnóstico reciente de insuficiencia renal crónica, también debemos repetir la prueba de función glomerular en un periodo no inferior a 3 meses para descartar que no hay algún factor exógeno que pudiera estar deteriorando de forma aguda su problema renal crónico. Ahora, en estos pacientes hay que descartar potencialmente algunos problemas de agudización. Por eso es que es muy importante en estos pacientes monitorizarlos y descartar que no haya un problema de una uropatía obstructiva en pacientes ancianos, varones, por ejemplo, que no haya problema de próstata. En algunos otros pacientes que no haya depresión de volumen, deshidrataciones, que no ingresen a un cuadro de inestabilidad hemodinámica como por ejemplo un shock cardiogénico séptico. No utilizar agentes nefrotóxicos. Por eso un paciente que va a ser sometido a una prueba de imágenes con sustancias de contraste, entonces hay que prevenir que esas sustancias no sean nefrotóxicas y de ser así hay que tratar de preservar la función renal hidratando adecuadamente al paciente previo y después del examen, ¿ya?
¿Qué complicaciones tiene la enfermedad renal crónica? Tiene complicaciones en relación a anemia, a alteraciones del metabolismo óseo y mineral. Con respecto a la anemia, es conocido que para hablar de anemia debemos pensar en mujeres que la hemoglobina debe ser inferior a 12 y en varones debe ser inferior a 13. Pero en la enfermedad renal crónica la principal causa de anemia es la producción inadecuada de eritropoyetina endógena, ¿no? Esta es la principal causa de anemia. Otros factores también pueden contribuir a la producción de anemia en la enfermedad renal crónica, como son, por ejemplo, falta de hierro o de folato, la presencia de toxinas urémicas, hemólisis o intoxicación. La otra complicación van a ser las alteraciones que vamos a observar a nivel del metabolismo óseo mineral. En ellos vamos a observar anormalidades tanto en calcio, fósforo, paratormona como en el metabolismo de la vitamina D. Todo esto va a constituir pues una complicación frecuente de la insuficiencia renal crónica, ¿no? En ellos se va a observar un aumento de la concentración de fósforo y paratormona con niveles de calcio bajos, normales o elevados. Conforme se va incrementando la enfermedad renal crónica, se incrementa también el déficit de vitamina D. Como otras complicaciones, también vamos a observar acidosis metabólica. La acidosis metabólica es una complicación muy frecuente de la insuficiencia renal crónica. Y se produce, ¿por qué? Porque el riñón tiene incapacidad para poder excretar los ácidos, ¿no? Entonces, y esto hay que corregirlo con la sustitución de bicarbonato. Otra complicación que se va a presentar en estos pacientes es que se eleva su riesgo cardiovascular y comienzan a presentar un alto riesgo y complicaciones con respecto a la mortalidad que se observa en la población general. O sea, un paciente que tiene enfermedad renal crónica tiene mayor predisposición a sufrir un infarto, a sufrir un accidente cerebrovascular que un paciente normal. Ese plátano es para ¿cuál? Ah, ese es de la isla, pues puedes comerlo así nomás mientras. Ah, ayúdale a abrir. No quiere, no. Disculpen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de la enfermedad renal crónica? Lo hacemos estimando la filtración glomerular. Para ello nosotros debemos determinar cuánto de creatinina sérica tiene el paciente, ¿no? Y con esto nosotros podemos calcular en base a ciertas ecuaciones el grado de insuficiencia renal que pudiera tener, ¿no? Hay una ecuación que es la que utiliza el Comité de Enfermedades Renales Crónicas y que se considera que tiene mayor exactitud y mejor capacidad predictiva que otras que están utilizándose, ¿no? Cuando nosotros evaluamos la lesión renal, ¿qué le pedimos? Albuminuria, eso ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces, la albuminuria en orina va a ser pues un sensor muy específico y sensible para ver la progresión de la enfermedad renal. Entonces, cuando vemos que la presencia de albuminuria es igual o mayor a 30 miligramos por gramo, de forma persistente, esto es un signo de lesión renal y en ocasiones también de daño sistémico. ¿Qué otra cosa nos va
a ayudar? Nos va a ayudar el sedimento de orina. Si nosotros encontramos presencia de hematuria o leucocituria en el sedimento urinario, significa que hay insuficiencia renal crónica, sobre todo si es que no se encuentra asociado a algún tipo de infección o alguna otra causa urológica. O sea, presencia de hematuria o leucocituria en ausencia de infección o urolitiasis durante más de 3 meses indica insuficiencia renal crónica. ¿Qué otro examen nos ayuda a identificar enfermedad renal crónica? Las imágenes radiológicas, ¿no? Entonces, la prueba, el examen BEDET, la prueba que más nos ayuda es la ecografía renal. La ecografía renal nos va a permitir ver la morfología y el tamaño y las alteraciones estructurales que pudiera tener el riñón. Y con ello nosotros discernir si estamos frente o no a un problema de etiología crónica o aguda. También nos puede ayudar a diagnosticar la presencia de cálculos y cicatrices. Si encontrábamos riñones agrandados, podríamos pensar en la posibilidad de que se trataría de un problema de enfermedad poliquística o podría ser algún otro problema de una amiloidosis, ¿no? ¿Qué otro estudio nos ayuda a determinar el diagnóstico de enfermedad renal crónica? Las alteraciones histológicas, pero para ello nosotros tenemos que realizar una biopsia renal. La biopsia renal percutánea es un procedimiento invasivo y esto conlleva riesgos asociados. Por lo tanto, se debe individualizar. En algunos pacientes se ha visto complicaciones, incluso hasta de sangrado, hemorragia e incluso hasta la muerte por este tipo de problema mal ejecutado, ¿no? Entonces hay que individualizar y valorar si se puede asumir los riesgos en cada caso. ¿Cuándo sospechamos que un paciente está con progresión de enfermedad renal? Cuando hay deterioro progresivo, nosotros estamos monitorizando al paciente, cada 3 meses le estamos haciendo sus controles y vemos que hay un aumento progresivo del filtrado o aumento de la creatinina sérica, ¿no? Entonces, en esos casos nosotros sospechamos. Generalmente, ¿qué hacemos? Hacemos una anamnesis, ¿no? Si no tenemos aún el diagnóstico, nosotros hacemos una anamnesis dirigida tratando de recoger la mayor cantidad de antecedentes, sobre todo si es que hay antecedentes de hipertensión o de diabetes, o hay el antecedente de la ingesta de algún nefrotóxico, ¿no? Que nos permita descartar la presencia de una enfermedad renal crónica. ¿Qué síntomas y signos nos pueden orientar a hacer el diagnóstico de enfermedad renal crónica, ¿no? Una sintomatología que tenga pues una larga evolución, poliuria, nicturia, que veamos al paciente pues crónicamente enfermo, con anemia, con alteraciones a nivel de las estructuras óseas, alteraciones cutáneas o alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, una anamnesis bien dirigida, bien hecha, sumado a los signos y síntomas que puede presentar el paciente, nos hacen sospechar la posibilidad de que el paciente está con algún grado de deterioro renal. El diagnóstico diferencial, ¿con quién lo hacemos? El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con aquellas enfermedades que acompañan al paciente desde hace bastante tiempo, como por ejemplo infecciones urinarias que acompañan desde infancia o reflujos vesicoureterales, ¿no? Y que podrían orientar a una nefropatía intersticial crónica. ¿Qué otra cosa nos puede orientar? Por ejemplo, en un paciente en el cual toma antiinflamatorios de forma crónica por algún tipo de artrosis o algún tipo de problema óseo.
una hipertensión arterial de larga data o edemas severos que nos hagan pensar en un síndrome nefrótico, ¿no? Para nosotros poder descartar otra causa de enfermedad renal crónica, ¿qué hacemos? Simplemente complementamos los análisis de sangre con los análisis de orina y la ecografía renal, ¿no? En el análisis de sangre, aparte del hemograma, debemos pedir hierro, ferritina sérica, índice de saturación de transferrina, vitamina B12, folatos, iones, proteínas, albúmina, calcio, fósforo, paratormonas, vitamina D, glucosa y hemoglobina glicosilada. Esto es para complementar nuestro espectro de diagnósticos diferenciales y buscar la causa. Si nosotros sospechamos mieloma múltiple, entonces ampliamos nuestros estudios pidiéndole un proteinograma electroforético. Si sospechamos vasculitis o glomerulonefritis, pediremos pues ANA y ANCA. El sedimento urinario nos ayuda a orientar el diagnóstico y con la ecografía renal, ya lo habíamos mencionado, se puede conseguir una aproximación diagnóstica en cuanto a la morfología y tamaño renal. En conclusión, para hacer diagnóstico diferencial hay que considerar ampliar nada más nuestro espectro de análisis en cuanto a sangre y sedimento urinario. Respecto al tratamiento, un paciente que ya tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal, hay que recomendarle, como ya lo hemos hecho en las exposiciones anteriores, que cambien su estilo de vida y su alimentación, ¿no? Deben realizar ejercicio moderado 5 veces por semana de 30 a 60 minutos. Hay que abandonar el hábito sedentario para poder disminuir la obesidad y suprimir el hábito del tabaco. Hay que hacer también restricción en la ingesta de sal. El consumo de sal debe ser inferior pues a 5 gramos, ¿no? Y si el paciente tiene enfermedad renal crónica más hipertensión, se debe restringir aún más. El tratamiento. Las necesidades energéticas van a ser similares a las de la población en general. Todos los pacientes van a tener las mismas necesidades y los mismos requerimientos. Sin embargo, si no presenta el paciente dislipidemia o intolerancia a los hidratos de carbono, estos deben contener alto contenido calórico con base en grasas e hidratos de carbono. Lo que sí se debe restringir es una elevada ingesta proteica. No debe comer más de 1,3 gramos por kilo de peso, dependiendo del grado de insuficiencia renal crónica que tenga. Existen dietas que van a restringir, por ejemplo, en los hospitales hay dietas R1 que son las más severas y que restringen los gramos de carbohidrato a 0,5 gramos por kilo de peso. Las R2 que restringen a menos de 1 gramo y las R3 que restringen a menos de 1,5, ¿no? Los objetivos del tratamiento específico, sobre todo los pilares, ¿no?, que han llevado al paciente a padecer este tipo de enfermedad: manejar adecuadamente la hipertensión con controles de presión inferiores a 140/90. Sin embargo, se recomienda que los pacientes menores de 65 años, el objetivo de la presión debe ser ya pues menor a 130/80. Y en pacientes con más de 65 años, el objetivo debe ser también menor a 130/80. ¿Qué tipo de hipotensores recomiendan? Los que ustedes ya conocen, los IECA combinados con calcio antagonistas o ARA2 combinados con calcio antagonistas. ¿Cuándo utilizar diuréticos ahorradores de potasio? Solo en pacientes que están en estadios iniciales de insuficiencia renal crónica.
Los ahorradores de potasio no se utilizan como diuréticos en pacientes con estadios avanzados. ¿Por qué? Porque producen hiperpotasemia. Si es un paciente diabético, se recomienda utilizar pues la insulina o las sulfonilurias, pero en pacientes que están en estadio renal inicial, en estadios clínicos 3, ya no se recomienda ni las biguanidas ni las sulfonilurias. Si el paciente cursa con dislipidemia, hay que tratar de disminuir su grado de dislipidemia y el objetivo control es llevar el LDL menor a 70, ¿no? ¿Qué utilizamos para tratar de cumplir este objetivo? Darle estatinas. De esta forma también, aparte de disminuir la dislipidemia, vamos a disminuir los riesgos cardiovasculares y la mortalidad del paciente. ¿Qué otras medidas vamos a tomar en el paciente? Si existe anemia, hay que darle, si existe anemia que pudiera ser por déficit de fierro, ¿no? Y su índice de saturación de transferrina es menor de 30%, entonces, o de ácido fólico, hay que dar suplementos, tanto de fierro como de ácido fólico. Si hay alteraciones del metabolismo óseo mineral, está indicado darle un quelante cálcico debido a los potenciales efectos adversos que tienen sobre la mortalidad cardiovascular. Si el paciente cursa con anemia, el objetivo es llevar a que este paciente tenga una hemoglobina mayor de 10. Esa es la idea. Y para ello tenemos que darle suplemento ferroso. Para darle tratamiento a las alteraciones del metabolismo óseo mineral, hay que darle dieta adecuada y tratamiento farmacológico con captores de fósforo, vitamina D o activación selectiva de los receptores de la vitamina D. En la dieta nosotros tenemos que recomendar que la dieta sea pobre en fósforo para tratar de normalizar los niveles séricos de fósforo. El objetivo es tener un fósforo menor de 5 miligramos por decilitro. En aquellos pacientes que están en diálisis, los niveles de paratormona pueden estar incrementados hasta 9 veces el valor normal. Y en este caso se requiere tratamiento con calcio miméticos, calcitriol o análogos de vitamina D. Sin embargo, hay pacientes que no van a responder al tratamiento farmacológico, ¿no? Y en estos casos sí hay que hacerle una paraidectomía. ¿Qué significa? Que hay que hacerle un tratamiento quirúrgico al paciente. Cuando el paciente presenta acidosis metabólica, hay que darle un tratamiento con suplemento oral de bicarbonato, si es que no existiera contraindicación. Pero generalmente el paciente cuando viene con trastornos serios de acidosis metabólicas, el tratamiento es endovenoso. ¿Cuándo le damos tratamiento renal sustitutivo? El tratamiento renal sustitutivo puede ser con diálisis o con trasplante. El trasplante renal va a conseguir restablecer todas las funciones del riñón, función depuradora, endocrina y metabólica, mientras que con la diálisis solamente sustituimos la función reguladora y depuradora del medio interno. Indicaciones de diálisis es aparición de uremia con niveles elevados de creatinina por encima de 10 o de urea mayor de 200, ¿no? En la clínica urémica se contempla pues que el paciente viene con un cuadro de síndrome hemético, sobrecarga de volumen, acidosis metabólica severa y la presencia de hiperpotasemia mayor de 7. Sea la diálisis peritoneal o sea la hemodiálisis, en ambos casos para poderla realizar se necesita un acceso, que puede ser un catéter o una fístula arteriovenosa.
La indicación de trasplante renal es individualizada y es mucho más compleja y requiere, pues, incluir al paciente en una lista de espera de trasplante renal y hacer una serie de estudios para ver si tiene o no criterios para recibir trasplante. Este es un cuadrito en donde les muestro todos los fármacos que pueden ustedes utilizar de forma complementaria para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica. Cuando un paciente tiene anemia y nosotros ya iniciamos tratamiento con sulfato ferroso o estimuladores de la eritropoyetina, entonces, ¿cuándo lo suspendemos? Si el índice de saturación de transferrina es mayor del 30% y la ferritina superior a 500, se debe suspender la ferroterapia. Cuando los niveles de hemoglobina se normalizaron, están en 11 o 12, se deben suspender los estimuladores de la eritropoyetina. Cuando los quelantes de fósforo son eficaces y han normalizado los niveles de fósforo y estos están en menos de 5 miligramos, entonces debemos suspender estos quelantes. ¿Qué asociaciones y empleo secuencial tenemos? Por ejemplo, para la anemia se puede asociar tratamiento de hierro con ácido fólico y estimulantes de la eritropoyetina, ¿no? En alteraciones del metabolismo óseo, ¿qué asociaciones podemos emplear? Se pueden emplear diferentes tipos de quelantes en caso de hiperfosfatemia y déficit de vitamina D. O sea, se puede asociar quelantes no cálcicos y vitamina D. Cuando el hiperparatiroidismo es severo, se puede asociar tratamiento con quelantes no cálcicos, vitamina D y antiparatiroideos. Si a pesar de todas estas asociaciones no se consigue controlar el fósforo sérico y persisten cifras elevadas de paratormona, se incrementa el tratamiento quelante, se suspende el paracacitriol y se inicia otro tipo de cinacalcet. Muy bien. Doctores, hasta acá es la clase de enfermedad renal crónica. Como verán ustedes, la enfermedad renal crónica pues es el estadio final de una serie de enfermedades que han sido maltratadas o mal controladas. A la cabeza les hemos mencionado que está la diabetes y en segundo lugar la hipertensión. Esos dos son los pilares fundamentales para el tratamiento, para tratar de evitar que los pacientes lleguen a estos estadios, ¿no?, de sustitución renal y con todas las complicaciones que se van a formar como consecuencia de haber llegado a este estadio final, ¿no? Muchas veces las listas son largas de espera para trasplante renal en pacientes jóvenes y no tienen esa posibilidad y tienen que llegar simplemente al tratamiento sustitutivo renal con diálisis o diálisis peritoneal. Ahora, la diálisis peritoneal solamente se da en pacientes que son conscientes de su enfermedad y que tienen un grado cultural elevado para que puedan hacer su diálisis peritoneal. Preguntas, doctores. Doctores, ¿alguna pregunta? Doctor, creo que no hay ninguna pregunta. Ya, doctora, le paso las diapos a usted para que usted las cuelgue, ¿ya? Sí, por favor, doctor. Doctor, voy a pedir que mis compañeros, por favor, activen su cámara para poder tomar la foto. ¿Listo?